días, emprendedor, emprendedora, proyectista. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube y otros emprendimientos de su interés. El día de hoy vamos a tratar el tema ¿cómo calcular los beneficios sociales? Si te gustan este tipo de videos, danos un like, suscríbete a la comunidad de proyectistas, emprendedoras y emprendedores que quieren seguir mejorando y creciendo cada día más. Además, tenemos un Facebook en el cual encontrarás muchas novedades, noticias, masterclass gratuitas y materiales para que puedas seguir mejorando tus capacidades. Y también tenemos Instagram, así que también síguenos por esa plataforma para que puedas ponernos todas las consultas que requieras que nosotros respondamos para mejorar, fortalecer esos conocimientos en proyectos de inversión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a Escuela de Proyectistas. Me van a disculpar el día de hoy, voy a estar con mascarilla porque yo me encuentro en Canadá el día de hoy y estoy en mi proceso de cuarentena, así que no estoy en una cuarentena rigurosa, pero igual estamos trabajando y este es nuestro primer masterclass del año 2021, así que vamos a empezar. Bueno, primero que nada vamos a empezar con tenemos para empezar que sí es importante. Hay dos videos que les van a ser de utilidad a cada uno de ustedes con relación a la temática, y uno es el de beneficios sociales y el otro es el de diferencia entre evaluación privada y evaluación social. Sugerencia es que los revisen, los vean con mucho detenimiento, porque estos dos videos van a complementar lo que vamos a hablar el día de hoy, porque el día de hoy vamos a ir de frente al tema de interés, es decir, vamos a ir directamente al tema de beneficios sociales. Ahí, ¿ok? Ahora, hay que diferenciar, y siempre les digo, una cosa es beneficios y otra cosa son ingresos. Son dos cosas distintas. Ingresos, precio por cantidad. Beneficios, la monetarización de un impacto. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones, ¿no es cierto? Permite incrementar el bienestar a los usuarios atendidos por la unidad productora con el proyecto. Estos beneficios, básicamente, se pueden visualizar desde un apartado que lo tenemos que diagnosticar, tenemos que presentarlo, y es los efectos en el árbol de causas y efectos. En el árbol de causas y efectos tenemos efectos directos, efectos indirectos y el efecto final. Principalmente en la rama de efectos directos y efectos indirectos, ahí debe estar el cómo calcular el beneficio, me debe dar indicios de cuáles son los beneficios directos. En un árbol bien estructurado, pero bien hecho, el efecto directo a veces me da el beneficio directo y el efecto indirecto a veces el beneficio indirecto. Pero no necesariamente, a veces, digamos, del efecto indirecto podría también salir el beneficio directo, ¿no? Podría ser. Eso depende de cada caso. Pero en todo, digamos, pero en realidad, en los efectos, sí debería estar la manera como cuantificar los beneficios. Vamos a poner ejemplos, porque esto lo vamos a hacer de una manera muy, muy ágil. Además, asimismo, es posible que los beneficios del proyecto obviamente se proyecten a los agentes de la... Eso es importante ir viendo quiénes son los actores involucrados, la población beneficiaria y otros actores también para los otros tipos de beneficios. Entonces vamos a identificar primero los tipos de beneficios, porque hay 4 tipos de beneficios aquí, básicamente: directos, indirectos, externalidades positivas e intangibles. ¿Ok? Esos son los tipos. Ojo con esto, ¿ya? Generalmente cuando yo hago evaluación social, lo hago desde un punto de vista siempre conservador. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy trabajando, digamos, con los beneficios directos y el flujo de caja social y el valor actual neto social me sale positivo, entonces ya no será necesario monetarizar los indirectos, los intangibles,
las externalidades, porque ya solamente con el directo salió positivo. Obviamente lo lógico a veces será decir, bueno, pero yo tengo que calcular el beneficio directo, el indirecto, la externalidad. Bueno, obviamente cada uno se podría monetarizar y se podría colocar en el flujo de caja, pero si ya está positivo el flujo de caja con solamente el directo, los otros pueden expresarse cualitativamente, ¿ok? Cualitativamente, y solamente dejar cuantitativamente el que corresponde a, digamos, al beneficio directo. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, el criterio conservador, porque a veces ocurre que tenemos flujos de caja donde tenemos muchos beneficios, todos los queremos cuantificar, salen pues vanes millonarios, ¿no? Enormes, tires del 500%, y a veces también la unidad formuladora lo observa, porque es como demasiado positivo el proyecto, ¿no? Entonces siempre está este criterio conservador, ¿ok? Recordarlo, por favor, porque eso sí es importante. Vámonos a los beneficios directos. ¿Qué son los beneficios directos? Se refieren al efecto inmediato que ejerce el acceso a la población del bien o servicio intervenido por el proyecto. Ese es el efecto inmediato. Por ejemplo, puede ser la satisfacción, ¿no? Y obviamente por la satisfacción se genera un mayor uso, ¿ok? En un proyecto de riego, vamos a ver acá, en algunos casos, dichos beneficios pueden monetarizarse, ¿no es cierto? Relacionado, por ejemplo, en un proyecto de riego, un efecto directo es, yo por ejemplo, tengo 2 cultivos, papa y maíz, y los 2 cultivos tienen un nivel de producción en una situación base o situación actual. Pero con el proyecto, esta situación actual va a verse mejorada y obviamente me va a generar mayor rendimiento, mayor productividad del cultivo. Entonces, por el riego tecnificado, porque va a poder de repente crecer de una mejor manera la planta, y esto me va a aumentar la productividad y voy a tener más kilogramos por hectárea, y por ende me va a incrementar mis ingresos. Ese es un beneficio directo, ¿ok? Existen 2 maneras de mirar a los beneficios. En realidad son 3, ¿no? En general, no queremos tampoco hacer una clase que sí la vamos a tener de valoración contingente, pero generalmente los beneficios salen por 3 métodos, ¿ok? Quiero que lo tengamos bien en cuenta. Uno es por el excedente del consumidor, o el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Es decir, cuando el proyecto hace que se incremente la producción, o se incremente el rendimiento, o se incremente las cantidades que vamos a ofrecer. Y obviamente de eso podemos hacer una monetarización y decimos, ok, acá hay unos beneficios. El otro método que también podemos usar mucho es el ahorro de costos. El ahorro de costos es otro método. No lo vamos a tratar porque de verdad este tema es largo, pero si gustan, ok, y llegamos realmente a una cantidad de que todos, de verdad, miren, sí, porque a veces nosotros ahora tenemos 44 participantes, pero a veces cuando les dejamos la tarea, solamente tenemos que 10 personas se certifican, porque no ven los videos y no hacen la tarea. Pero si tenemos por lo menos 40 personas que se certifican en este curso, yo les hago otro curso, ¿ok? Pero con el otro método, con el método del que se refiere al ahorro de costos. Hoy día vamos a ver un ejemplo, pero el ejemplo que vamos a tratar es el de excedente del consumidor. Hay el otro ejemplo que es el de ahorro de costos, que también lo hemos usado mucho. Les pongo un ejemplo también para que lo tengamos en cuenta y para que ustedes lo visibilicen bien, ¿no? Yo lo uso mucho en los proyectos ambientales. En los proyectos ambientales, si ustedes, por ejemplo, están haciendo un proyecto de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Algo que nos atañe mucho al país, relacionado por ejemplo, el fenómeno del Niño. Estamos haciendo un proyecto de muros de contención, todo lo que se refiere al tema de esta infraestructura para contener tanto las inundaciones como los movimientos de masa.
Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el efecto que podemos monetarizar? Obviamente, en la situación sin proyecto, si no hay estos muros de contención, tendríamos muchas pérdidas, tanto humanas, morbilidad, pérdida de viviendas, medios de vida, UPs, etc. Tendríamos pérdidas, daño total, daño parcial. Pero si viene el proyecto y coloca los muros, yo voy a disminuir mi pérdida o no voy a tener pérdida, lo que me va a generar un ahorro de costos. Este ahorro de costos es el beneficio social del proyecto. Ok, ese es por el lado, como les digo, ese es por el lado de ahorro de costos. Otra manera de mirar beneficios, o por excedente del consumidor o por ahorro de costos. Hay una tercera, y ahí es cuando usamos mucho la valoración contingente. Eso es un poco más complejo, porque ahí sí hay que hacer algún modelamiento econométrico, etc. ¿Okay? Pero eso es importante. Para calcular beneficios, quiero que recuerden que tenemos que hacerlo ya sea por ahorro de costos, por excedente del consumidor o por valoración contingente o por cualquier método, ¿ok? Necesitamos hacer una encuesta o tener información secundaria, pero honestamente nunca me ha pasado. Y además, yo en todos los proyectos que formulo, ya sea como consultor o ya sea como empresa, siempre trato de motivarme a hacer beneficios, nada de costo efectividad ni esos métodos que no son para proyectos, son para inversiones. Entonces siempre costo-beneficio. Y nunca me ha pasado que con información secundaria he podido hacer solamente costo-beneficio. En algún caso muy así particular de repente que hemos usado, generalmente, exacto, ahorro de costos es igual a costos evitados, exacto. Ese es el método, de ahorro de costos o de costos evitados. Que es el método que les acabo de comentar el ejemplo de gestión de riesgos, que también hemos usado en muchísimos otros proyectos. Ok, entonces ese es uno, que tenemos que usar encuesta. Y el otro es que, otro punto que siempre se tiene que trabajar en beneficios, es que es sencillísimo hacer beneficios, pero el análisis de beneficios es incremental, es sin proyecto y es con proyecto. El ejercicio que yo tengo que hacer ahí es cómo está mi situación actual y cómo está la situación con proyecto. Siempre beneficio sin proyecto y beneficio con proyecto. Ok, lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Beneficios indirectos. Los beneficios indirectos básicamente son aquellos que se producen en otros mercados relacionados con el bien o servicios que se proveen con capacidad generada por el PIB, ¿ok? O sea, por ejemplo, si estoy en turismo y yo sé que mi beneficiario directo del turismo es el visitante, pero yo sé que la población también se va a impactar porque va a generar empleos, entonces mi beneficiario indirecto sería la población local, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un proyecto para la isla Taquile, ¿ok? El beneficiario directo será el turista nacional, extranjero o excursionista que visita la isla Taquile, pero el indirecto corresponderá al poblador, al comunero, ¿no? Que vive en la isla Taquile. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo, disminución de los costos en la atención de salud derivado de la disminución de enfermedades de la población ante el acceso oportuno al servicio de agua potable y alcantarillado. Porque no, ahí, por ejemplo, el servicio, el sector en el que estamos moviéndonos es agua potable. Pero hoy hay otro sector que se ve impactado, que básicamente es el de salud. Eso también, por ejemplo, debería verse en los efectos del árbol. ¿Ok? En los efectos indirectos debería aparecer ahí la disminución de costos por salud, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente se enlaza con mis beneficios indirectos. Las externalidades positivas son generadas sobre terceros, quienes no están vinculados con el mercado del servicio, ni directa ni indirectamente. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Disminuye la cantidad de CO2 frente al planteamiento de un proyecto de transporte urbano masivo, dado que sustituye la demanda de los pasajeros, ¿no? De una flota vehicular existente. O sea, estamos en el mercado del transporte, el mercado
ambiente no es ni cercano al mercado de transporte, es otro mercado, no hay una afectación directa o indirecta, pero sí hay un impacto, ¿ok? Igual pasa, por ejemplo, en los proyectos de turismo también, ¿no? Ahí, por ejemplo, de repente tenemos que el beneficiario directo y que me genera los beneficios directos es el visitante, es el turista, el indirecto es la población, pero de repente yo tengo obviamente un recurso natural o de repente tengo una especie que por la intervención de esta especie va a mejorar su hábitat, ¿no? Me pasó a mí en un proyecto, mejoré el hábitat, hicimos reforestación, revegetación, algunas actividades, el hábitat de la especie mejoró, no solamente esa especie se incorporó al hábitat, sino empezaron a llegar otras especies que se habían perdido, que habían disminuido su llegada. Era un Ramsar, es decir, una zona como un humedal, una laguna. Entonces, había otras especies que después empezaron a aparecer en este ecosistema. Entonces eso es una externalidad positiva, por ejemplo, ¿no? Ok. Así como externalidades positivas, también hay externalidades negativas, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, aquí en Montreal, donde yo me encuentro, han hecho un puente enorme, gigante, ¿no? Un proyecto de un puente porque Montreal es una isla y yo estoy en una parte que está fuera de esa isla, ¿no? Y me comentaban justo de una externalidad negativa del proyecto, que por hacer, habían hecho, antes había un antiguo puente, pero en ese antiguo puente había algunas aves que habían hecho algunos nidales. Entonces, obviamente, ese puente va a tener que demolerse para hacer el nuevo puente. El nuevo puente ya está hecho, pero esos nidales se van a perder. Entonces, estaban viendo todo un estudio para no perder los nidales, generarlos en alguna otra ubicación, y para eso hicieron un análisis de cuál era el vuelo de la especie, etcétera, etcétera. Pero eso es una externalidad absolutamente, está fuera del mercado del proyecto que se está analizando. Ok, y los intangibles, ¿no? Son beneficios de difícil medición o valoración. Dentro de los intangibles se incluyen obviamente efectos como la migración, eso que les digo, la migración de una especie, a veces es complejo, la belleza escénica y paisajística, o la seguridad, etcétera, otros, ¿no? Miren, creo que les comenté en alguna clase, pero se los voy a comentar ahora. Yo soy proyectista desde el año 97. Yo estudié proyectos en ese año, cuando terminé mi carrera. Cuando yo estudié mi especialización en proyectos en Chile, nos dieron una lectura, ¿no? Nos dieron una lectura que decía, era como el cuento de la bella durmiente de la belleza, ¿no? Que la reina quería saber qué tan bella era, pero como le pedía a su pueblo que le diga qué tan bella soy, al espejo, que le pregunte qué tan bella soy, ¿no? El espejo venía y decía, bueno, vamos a hacer excedente del consumidor, ¿no? Y le sacaba un modelamiento, pero ella no estaba contenta. Venía otro y decía, otro espejo, tráigame otro espejo, y hacía costos evitados. Pero ella no estaba contenta. Venía uno con su modelo de valoración contingente, pero no estaba contenta. Entonces mandó a dormir al reino hasta que alguien le pueda cuantificar su belleza. Y eso era la razón que nos daban en ese momento, le estoy hablando, 97, 2000, por ahí, 97, sobre lo que era un intangible, que no se puede cuantificar. Pero ustedes saben, yo en el 2009 empecé un proyecto de belleza escénica. Eso era con una metodología, cuantificación de belleza escénica. Entonces, en realidad, esto es relativo. Eso es a lo que voy es que esto es relativo, ¿no? Lo que de repente parece intangible y no monetarizable, ahora, más adelante, con el transcurso de avanzar del conocimiento, de repente sí vamos a saber cómo se monetizaría esos impactos. Ok, ahora sí nos vamos a un ejemplo, que como les dije, es del excedente del consumidor. Acá está primero los pasos, ¿ya? Ok, quiero que en los pasos lo tengamos bien en cuenta. Paso número 1 es mirar ese árbol de efectos y ver cómo por dónde lo vamos a sacar, ¿no? Los beneficios, o por excedente del consumidor, o por costos evitados, o ninguna de las anteriores, y me tengo que ir a otro método.
Ok, paso 2. Tengo que analizar la situación sin proyecto. Y después, obviamente, tengo que estimar los beneficios sociales en la situación sin proyecto. Pero ojo, no lo tengo que hacer solamente para un año. Yo tengo que proyectar la situación sin proyecto. A ver, quienes han visto mis videos, que espero que los hayan visto algunos de ustedes, a ver, díganme, ¿cuáles son las características del diagnóstico? ¿Y cómo se llama esa característica? Que es ver más allá de lo evidente. Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. La prospección. Para hacer beneficios tienes que hacer un poco de prospectiva. ¿Qué significa la prospectiva? Significa, por eso como los Thundercats, ver más allá del evidente. Tienes que proyectar la situación sin proyecto, ojo, la situación sin proyecto, la actual. ¿Qué pasaría si no hay proyecto? Y no ahora, sino en el horizonte de evaluación. Es decir, en los 12 años, 15 años o 20 años exacto. Hay que crear un escenario o varios escenarios. A veces también uno hace beneficios, calcula beneficios en escenarios. También me ha tocado proyectos de ese estilo. Entonces, muy bien, me parece interesante esa manera de verlo. La prospectiva implica generar dos escenarios. Tenemos que generar dos escenarios. Sin proyecto y con proyecto. ¿Ok? O sea, la situación sin proyecto es, si no viene el proyecto, no hay cambios en ese lugar turístico, no pongo sendero, no pongo señalización, no hay estacionamiento, ¿qué va a pasar? No va a llegar nadie, va a crecer en 5%, va a crecer o se va a mantener constante, o va a decrecer. Y con proyecto, obviamente, ¿cómo va a crecer? Entonces, tenemos que hacer esos dos escenarios. Entonces, aquí en la lámina es estimación de los beneficios sin proyecto y su proyección. Estimación, acá si hay un error, es estimación de los beneficios con proyecto, es con proyecto y sin proyecto. Ahí están los dos escenarios, ¿no? Para seguir con lo que ustedes me estaban comentando. Y después yo tengo que hacer el incremental, es decir, el con menos el sin. Ese con menos sin es el proyecto. Ahí están los beneficios incrementales. Eso le da el proyecto. ¿Ok? Eso está en todo. Miren, hasta yo les pongo un ejemplo. Ustedes quieren hacer una maestría. Ustedes proyecten su flujo de ingresos sin maestría. Proyecten su flujo de ingresos con maestría. Si el flujo con menos el flujo sin les sale positivo, obviamente significa que la maestría les va a agregar valor. Pero si ustedes hacen la maestría porque no tenemos una claridad del objetivo y no tengo claridad de si voy a mejorar mis ingresos, obviamente no hay una toma de decisiones. Y no se olviden que uno hace un proyecto de inversión para tomar las mejores decisiones de inversión. Para tomar decisiones de inversión. Ok, entonces queda claro que primero que nada yo analizo cómo van los beneficios, por qué método lo voy a hacer, etc. Y después yo tengo que hacer mi prospectiva sin proyecto, mi prospectiva con proyecto y obviamente ya mi flujo de caja incremental, que ahí sale mis beneficios sociales. Ahora sí, vámonos al ejemplo. Vamos a ver el caso de turismo. Ustedes saben que yo soy autora ya hace muchos años, porque ya casi vamos a cumplir, creo que 10 años de que esa guía la hice, la guía de turismo. Pues vamos a ver este casito, ¿ok? Vamos a ver cómo se calculan los beneficios sociales en el caso de turismo. Básicamente en turismo, vamos a recordar algunos conceptos. Primero que nada, se mira por excedente del consumidor, por eso es que vamos a trabajar con ese método. Y lo segundo es que, ¿quién es el beneficiario? Esa es la primera cosa, ¿no? ¿Quién es el beneficiario? Visitante, que el visitante engloba al turista nacional, turista extranjero y excursionista. ¿Ok? Entonces, yo no quiero hacerles el ejercicio demasiado largo, porque en la guía de turismo ustedes lo van a encontrar, y está, y aparece.
Pero cuando uno hace beneficios en turismo, uno tiene beneficios por turista nacional, beneficio por turista extranjero, beneficio por excursionista y beneficios totales, que es la suma de los tres, porque hay tres tipos de beneficiarios. Por eso me gusta usar el turismo, porque es algo que todos nos identificamos con ese sector, y tampoco no es tan sencillo, es complejo porque hay diferentes actores. ¿Okay? La metodología es la misma para los tres tipos de beneficios, pero sí hay que hacer los tres, o sea, beneficios para el turista nacional, extranjero y el excursionista. El excursionista es el turista que no pernocta, ¿ok? Es decir, el que por ejemplo, me voy todo el día a Lunahuaná, soy excursionista, ¿ok? Eso para que lo tengamos claro. A ver, ¿cuáles son los pasos? A ver, dígame, quiero una síntesis de los pasos antes de entrar al ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer para calcular beneficios? Muy bien, identificar los beneficios sociales. Ese es muy bien, o sea, cuando me refiero a eso, me refiero al método, ¿no? Es decir, quién es el beneficiario, si hay beneficio directo, beneficio indirecto, beneficio por externalidad, intangible, si voy a hacer todo o voy a hacer solamente beneficio directo, si voy a hacer método de excedente del consumidor o costos evitados. O sea, ¿cómo lo voy a trabajar? Esa es como mi parte de metodología. Ok, perfecto. Y luego de identificar estos beneficios, tenemos, a ver, muy bien, hacemos la prospección, sin proyecto y con proyecto. ¿No es cierto? Hago mi prospección sin proyecto y mi prospección con proyecto. Y ya después, el cuarto paso, porque si yo me quedo solamente en dos flujos separados de con proyecto y sin proyecto, acuérdense del ejemplo de la maestría. Exactamente, yo tengo que restar, tengo que hacer con menos sin, acuérdense, con menos sin, ¿ok? Tengo que hacer beneficios incrementales, porque si no, no sale. Como yo, por ejemplo, hago un flujo con maestría, yo ganaría 5.000 y sin maestría gano 2.500. El adicional son 2.500, eso es lo que me está agregando valor a la maestría. Ok, va la maestría. Ok, tengo que hacer con menos sin. Porque lo que va al flujo son los beneficios incrementales, ¿ok? Ese es lo que realmente, porque estamos hablando del flujo del proyecto. Muy bien, entonces, ya que hemos repasado eso, vamos a ver entonces aquí que en nuestro análisis de cómo lo vamos a hacer los beneficios sociales, la teoría que hemos armado para el tema de turismo se refiere a que el valor, básicamente el beneficio es el valor que representa para el visitante el incremento o la mejora de la disponibilidad de servicios turísticos que ofrece el proyecto. O sea, si el proyecto, por ejemplo, plantea un sendero, miradores, etcétera, un centro de interpretación, el turista va a sentir mejor disponibilidad de servicios turísticos. Entonces, bajo este contexto, tanto el nacional, el extranjero como el excursionista, va a mover va a estar más satisfecho, y esa satisfacción se va a ver reflejada básicamente por dos variables, ¿ok? La variable gasto diario, o sea, va a estar más animado a gastar, y la variable incremento de tiempo de permanencia. Es decir, si él encuentra un lugar en el cual hay basura, no hay interpretación, no hay actividades que hacer, obviamente va a llegar, va a tomarse una foto y se va a ir. Pero si logra encontrar un lugar en el cual pueda desarrollar actividades, esté limpio, etcétera, obviamente se va a quedar más tiempo y eso va a incrementar la permanencia, que también nos va a generar más beneficios. Ok, ya esto lo hemos dicho hasta el cansancio, pero vale, ahí está el amigo Eddie que lo recuerda. No se debe confundir beneficio social con ingreso financiero. Ingreso, precio por cantidad. Beneficio, monetarización de un impacto. ¿Ok? El cual se refiere al dinero en efectivo que pueda recaudar una entidad ejecutora u operadora por la prestación de un servicio público, por ejemplo, una tarifa de ingreso a un recurso turístico, arqueológico, las concesiones. Pero esos no son beneficios, esos son ingresos. Eso me sirve para la sostenibilidad financiera, no para el flujo de caja social. Ojo, ¿okay?
Ya, listo. Entonces, hecho esa aclaración que Eddie nos hace recordar, vamos a ver, como les dije, que en el caso de los flujos de beneficios en turismo, hay que calcularlo por cada uno, por turista nacional, por turista extranjero. Entonces, en este caso, vamos a verlo por turista extranjero. Y aquí hay una fórmula, que, por favor, no se compliquen con las fórmulas, porque realmente no son cosas nada complicadas, ¿ok? Claro, aparece ahí un delta medio extraño que dice incremento del beneficio social del turista extranjero. Ok, el incremento, no se olviden que es, a ver, para que todos a ver me lo digan, el incremento aquí es igual. Muy bien, Blanca, al diferencial, o sea, con menos 5, ¿no es cierto? Para que con menos 100, acuérdense siempre, con menos 100, ok. Entonces, esto es como un resumen, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que el beneficio social es igual a ¿qué? Al incremento del gasto diario, o sea, es el gasto diario con proyecto menos el gasto diario sin proyecto, o sea, es decir, el adicional que gastarían por el proyecto por las variaciones en la permanencia, el delta T, es decir, por los días adicionales que se van a quedar, o a veces no son días, a veces son horas adicionales que se van a quedar, por el número adicional de extranjeros que genere el proyecto. Obviamente ahí también entonces se está viendo muy claramente la demanda con proyecto menos la demanda sin proyecto. Ahí está esa adicional de extranjeros que van a ir al recurso. Entonces, esa es la fórmula, ¿no? Para el delta. Es el delta del beneficio social es igual al incremento en el gasto diario por el incremento en la permanencia por el incremento en los visitantes. Ok, ahora vamos a desagregar un poco más esto. Ok, vamos a ver aquí. Ok, ¿qué significa incremento del gasto diario? ¿Y cómo lo calculo? Porque, por ejemplo, ¿cómo calculo? Ellos sin proyecto gastaban, por ejemplo acá, ¿no? Lo que me dice el cuadrito. Sin proyecto gastaban, el 95% gastaba 35 soles y el 5% gastaba 10 soles. Mientras que con proyecto el 78% gastaba 45 soles, el 22% gastaba 17 soles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llegan a estos cuadritos del sin proyecto y el con proyecto del gasto diario? Simplemente se llegan a esos cuadros a través de las encuestas. Por eso les digo, para hacer beneficios hay que encuestar. Y aquí hago un alto. ¿Ok? ¿Cuál es el alto que hacemos? El alto que hacemos es que pregunta. Cuando ustedes hacen la encuesta es en la fase de diagnóstico, ¿no es cierto? Y evaluación social está todavía, meses después de que empiezan el proyecto. Cuando ustedes planifiquen hacer su encuesta, es muy importante que ustedes indiquen que si la encuesta, o sea, que ya cuando ustedes hagan el diagnóstico, ustedes tienen que haber decidido si van a hacer costo-beneficio o van a hacer costo-efectividad. Ya lo tienen que haber decidido. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo su encuesta y ustedes todavía no deciden si es costo-beneficio o costo-efectividad y ustedes piensan tomar esa decisión todavía cuando hagan la evaluación, más adelante, ustedes no van a tener información para sacar los beneficios y van a tener que volver a encuestar y esos son sobrecostos cuando uno hace una consultoría. Entonces estas decisiones se toman al inicio de la consultoría. Uno tiene que tomar la decisión si es costo-beneficio o costo-efectividad. O bien, simplemente saber que en algún momento más adelante vas a tener que salir a encuestar. Yo generalmente nunca lo hago así. Generalmente lo que hago es defino hasta con mi contratante si voy a hacer costo-beneficio o costo-efectividad en la primera reunión de plan de trabajo. Y en esa reunión yo digo, ok, si es beneficio, yo ya hago mi encuesta incluyendo las preguntas de beneficios en la encuesta. Si les gustaría un video, una masterclass de cómo se hace encuesta para proyectos de inversión, ya tenemos un video, el video de investigación de mercados
que también que lo tenemos en el canal, y ahí hablo un poco, pero podría ser una masterclass solamente de cómo se hace una encuesta para proyectos de inversión, porque tiene módulos y hay que saber qué preguntas se tienen que hacer, y una es estas preguntas, las preguntas de los beneficios, ¿ok? Pero como les digo, hay que decidirlo, en el plan de trabajo uno lo decide, ¿no? ¿Hay beneficios, no hay beneficios? ¿Cómo hago para calcular ello? Ok, entonces, que quede claro, estas preguntas, estas son de la encuesta. Entonces, en la encuesta yo tenía que haber preguntado, la encuesta tiene ritmo, hay una encuesta sin proyecto y hay una parte de la encuesta que es con proyecto. Entonces, en la parte de la encuesta sin proyecto yo tendría que haber preguntado, usted, en su recorrido actualmente, ¿cuánto gasta por día? Y en la situación con proyecto también, ¿no? Esa pregunta es una pregunta un poquito más compleja, porque el turista no sabe, pues, cómo va a ser el proyecto. Ese tipo de preguntas se llaman preguntas de preferencias declaradas. Son preguntas, o sea, tú tienes que, en la encuesta mismo, tienes que explicarle cómo va a ser el proyecto, a veces ponerle fotos de un 3D de cómo sería tu proyecto, hacer soñar un poco al visitante, al turista, para que él pueda decirte si gastaría más o no gastaría más. Entonces, pero tiene una introducción esas preguntas, ¿no? No le puedes preguntar en frío al visitante, oiga, ¿usted gastaría más si habría proyectos? Y decía, ¿qué proyecto? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué se trata el proyecto? Hay que explicarle el proyecto, ¿no? Habría que explicarle, mire, en la zona se va a hacer un proyecto, el cual va a tener un mirador, va a tener un sendero, va a tener un centro de interpretación, va a tener, digamos, va a ser inclusivo para personas con discapacidad, va a tener, entonces, mostrar de repente un 3D de lo que sería este centro turístico. Él lo puede observar y ahí recién las preguntas en la situación con proyecto. Ok, entonces con esto yo ya obtengo, obviamente, cuál es el gasto diario sin proyecto y con proyecto y el incremental, ¿no? Aquí 9 menos 4, 5 soles. Ok, esto es lo mismo para el tema de la permanencia. Ok, también, es decir, ¿cuántos días usted está o cuántos días, por ejemplo, usted permanece en Puno para visitar la isla Taquille? Ah, ok, tantos días. ¿O cuántos días usted permanece o hace su ruta en el Manu o todo el Puerto Maldonado o toda la zona de la selva? Tantos días. Igual, en la situación sin proyecto, aquí hay una tabla de frecuencia, que es lo que me dice la encuesta. 85% me dijo 15% me dijo 10, y ahí hay un total. En el costo, en el con proyecto también, los días de permanencia, 90% me dijo 15, 10% me dijo 11, también una cantidad. Y obviamente ahí yo tengo una cantidad promedio de días de permanencia. Y obviamente tengo ahí aquí casi la variación es mínima, ¿ok? Es decir, no hablamos de que la gente va a quedarse más días, sino va a quedarse simplemente unas cuantas horas adicionales por el proyecto, ¿no? Entonces aquí en la encuesta, fíjense, aparece encuesta sin proyecto, aparece la pregunta, días de permanencia en el Perú. Y en la con proyecto aparece, teniendo en cuenta las mejoras en el complejo arqueológico de Sillustani y su entorno, ¿cuántos días adicionales prolongaría su permanencia, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta, o otra pregunta, pero finalmente eso tiene que estar en la encuesta. Ok. Esto corresponde al delta del número adicional de turistas, porque no se olviden que necesitamos, en la fórmula, acuérdense que la fórmula era ¿se acuerdan? Acá tengo mi bolígrafo, era el delta del beneficio social, era igual al delta del gasto, ¿no es cierto?, por el delta del tiempo, por el delta de los visitantes. ¿Cuántos visitantes más hay? Este de aquí, que ese es el que estamos viendo ahorita. Entonces, este número adicional de turistas extranjeros que genera el proyecto lo saco de mi análisis de demanda, de mi flujo sin proyecto de turistas, es decir, mi demanda sin proyecto y de mi demanda con proyecto. Ahí aparecen los flujos y obviamente aparece mi flujo y el incremento de turistas. Es lo mismo, el mismo tratamiento es para los excursionistas, es lo mismo. No se olviden que hemos dicho, y por eso hemos tomado este ejemplo,
que tenemos turistas extranjeros, turistas nacionales y excursionistas. En el caso de los excursionistas pasa lo mismo, o sea, hablamos, pero ahí hay un detalle con los excursionistas, que los excursionistas tenemos incremento del beneficio, tenemos incremento del gasto, pero como el excursionista no pernocta días, sino solamente va todo el día y se va, no duerme, no hay el delta T. Por eso es que si se dan cuenta aquí no existe el delta T, ¿no? Sí hay un incremento también en el número adicional de excursionistas, pero esta fórmula no tiene delta T. Okay. Aquí, igual que en el caso anterior, también se hace fíjense, cuando uno hace un proyecto de turismo y tienes que hacer encuestas separadas a nacional, a extranjero y a excursionista, y tienes que hacer con proyecto y sin proyecto. O sea, son 6 encuestas, ¿no? Porque haces sin proyecto extranjero, con proyecto extranjero, sin proyecto nacional, con proyecto nacional, sin proyecto excursionista, con proyecto excursionista. Son 6 encuestas, ¿ok? Y acá también tenemos la encuesta sin proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuánto gasta en promedio por persona durante toda su visita al complejo arqueológico Yustani. Ahí está separada por alimentación, por orientador, etcétera, en sin proyecto, en con proyecto y su adicional. El número adicional de visitantes, que es obviamente el flujo sin proyecto y el flujo con proyecto a través de los excursionistas que hay, ese es de la demanda, eso viene del análisis de demanda que yo haya hecho. Miren, a veces me pasa, ¿no? Y es muy importante diferenciar beneficiarios, porque a veces no nos damos cuenta en demanda, pero donde salta eso es en beneficios. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese diferenciado nacional de extranjero de excursionista? ¿Cómo yo tengo todos estos data por cada segmento? Yo lo tengo que haber diferenciado. Entonces es muy importante tenerlo esto en cuenta. Fíjense que el análisis de demanda con el análisis de beneficios van de la mano, siempre, no solamente en turismo, en todos los proyectos, siempre, porque siempre cuando es excedente del consumidor vamos a tener ya sea gasto diario, ya sea tiempo, será productividad, será precio, será etcétera, pero siempre va a estar multiplicado por el adicional de beneficiarios, siempre. Y ese adicional de beneficiarios lo tengo que sacar de mi estudio de demanda. Entonces ahí yo ligo mi estudio de demanda con mi estudio de beneficios. Acá solamente es un poquito, ¿no es cierto?, el número adicional de excursionistas que genera el proyecto, acá y el gasto, ¿no? Cómo se desagrega el gasto para que lo tengan en cuenta. Eso es para y acá ya aparecen los deltas de los extranjeros, los nacionales y los excursionistas, ya pero como un delta, ¿no? Ya no está la diferencia entre uno y otro. No es con menos sin, sino ya aquí ya son los delta, ¿no? Las variaciones. Y ya los beneficios, ¿no es cierto?, para tanto el nacional, para el extranjero, el incremental, el turista nacional, porque aquí aparece ya hasta desglosado por tipo de gasto. No es necesario, aquí por ejemplo después nos dimos cuenta que esto era bien complejo de hacer, o sea, hacer el delta de, por ejemplo, cuánto gastan adicional por souvenir, cuánto gastan adicional por alimentación, cuánto gastan adicional por hospedaje, cuánto gastan por acción, porque muchos turistas no te saben decir cuánto gastan por cada cosa. Eso era muy complejo. Entonces después ya lo hicimos algo más sencillo, que era simplemente delta del gasto turístico, nada más, ¿no? Igual en todos los casos. Aquí hay un detalle, esto yo no lo puse, ustedes saben, y acá sí quiero que lo tengamos en cuenta, ¿no? Los beneficios ya son a precios, o sea, mejor dicho, ya los beneficios son sociales, ¿ya? Y acá sí un alto contrabandió el Ministerio de Turismo, a veces podría equivocarse algún concepto, ¿no? Los beneficios, el hacer todo este tema del gasto turístico adicional, la temporalidad y la demanda adicional, ya es un beneficio social. Pero ustedes saben que el MEF te dice que hay precios de mercado y hay precios sociales. Los precios de mercado son los precios que tienen en los impuestos, tienen distorsiones, tienen impuestos, tienen aranceles, tienen diferentes, y los precios sociales son los que no tienen distorsiones. Entonces,
ellos lo que dijeron en su momento es que cuando yo recojo la encuesta, yo no le estoy preguntando, usted dígame cuánto gasta en la agencia de viaje, pero no le ponga el IGB, quítale el IGB. Usted cuánto come, compra una alimentación, dígame cuánto gasta sin IGB. ¿No? Entonces, obviamente le decíamos también que hay algunas zonas donde no hay IGB porque son porteadores, son personas que hacen alimentos y que no están pagando IGB, es un mercado informal. Entonces, pero sí nos hizo ver el MEF que en algunos casos estos precios que van de la encuesta, cuando se pasan a los flujos de cálculo de beneficios sociales, deberían corregirse por los factores de quitarle el IGB, un factor de corrección. Lo que no significa, y quiero aquí por favor, ¿no es cierto? ¿Ya? Hacer un alto no significa, porque eso es un no, pero es un no inmenso, grande, no significa que el beneficio social es igual a un ingreso por un factor de corrección. Eso no estoy diciendo, eso no es así, ¿ok? Ese es un no. El beneficio social, cada sector, yo no podría explicar cómo calcular beneficios en todos los tipos de proyectos, porque cada proyecto es diferente y cada proyecto tendrá su propio método. No hay un método, no es precio por cantidad, que es un método, no. Y si yo tengo un ingreso, yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? Yo una vez lo vi en un proyecto, por eso les digo cuidado. Vi una vez en un proyecto que decía, este museo va a generar 50 soles de tarifa por la cantidad de turistas adicionales que va a tener. Entonces, esto tiene tantos beneficios y lo multiplico por un factor de corrección y esos son los beneficios sociales. No es la manera de calcular realmente los beneficios, eso es un ingreso y eso está muy bien, es válido, pero eso es para el flujo privado. Si es que esto sería un proyecto de una APP, esto es para la sostenibilidad financiera. Pero sí el MEF sí indica de que si hay algún valor numérico, precio, en mi cálculo de beneficios que incorpora el IGB o alguna distorsión, yo tendría que retirárselo, ¿ok? Y por eso aparece aquí en esta tablita, ahí aparece un factor de corrección. Pero quiero, por favor, esto yo lo tomo siempre, todas mis clases, de los documentos oficiales. Esto aparece en la guía de turismo. Yo no lo puse porque yo sabía que podía inducir a un error, y es de pensar que el beneficio social sale de multiplicar un beneficio privado por un factor de corrección, que eso no pasa. Pero creo que ya me he explicado lo suficiente de que simplemente si en el cálculo de beneficios hay precios que necesiten corregirse porque incorporan IGB o alguna distorsión, sí deben aplicarse factores de corrección para ese precio, no para todo el beneficio, ¿ok? Listo. A eso se refiere esta columna que dice factor de corrección. Ok, bueno, hasta aquí vamos a quedar. Ahora bien, si ustedes gustaría, y eso podríamos hacerlo, que ese es otro tipo de clase, que yo les abra una planilla de cálculos y les empiece a explicar en la planilla de cálculos cómo se calculan los beneficios como un ejemplo. Ese tipo de clase también la podemos hacer, ¿no? Para el caso, obviamente no puedo tomar todos los casos, pero sí podemos hacer el caso de turismo, donde podemos empezar con la planilla a hacer estos cálculos. Listo, entonces muchísimas gracias por estar ahí y seguro vamos a tener más masterclass en el mes de febrero, así que esténse atentos a todas nuestras redes. Espero que les haya gustado la clase y como siempre, a pesar de que ahora no me pueden ver por esta mascarita, siempre es un placer para mí enorme tenerlos como mis estudiantes. Un abrazo a todos desde Montreal, un beso, cuídense mucho.